Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles a ustedes que están participando de este Instituto Bíblico Catedral. Realmente agradecido por la oportunidad de poder compartir algo tan hermoso que es la enseñanza de la palabra de Dios. Agradecerle a la Iglesia Catedral, hoy es tu tiempo, a los pastores, a mis hermanos y amigos que me han extendido esta invitación para poder compartir con ustedes este tiempo de aprendizaje. En este tiempo de aprendizaje, no solamente ustedes van a estar aprendiendo, sino yo también voy a estar aprendiendo de lo que vamos a estar dando en esta materia que es la materia de Génesis, el libro de Génesis. Y antes de empezar a dar esta clase, de empezar a dar esta materia, me gustaría hacer una introducción al respecto de la materia, cómo vamos a estar trabajando, cómo usted va a poder estar llevando al día la materia y que podamos interactuar a pesar de que, bueno, estamos en esta modalidad virtual que nos está enseñando a poder llegar de otras maneras, no solamente en esta área del aprendizaje, sino que podamos usar estos elementos que Dios nos permite utilizar para poder predicar el Evangelio a otros lugares. Así que le animo a que pueda usted interiorizarse en estos medios por el cual nosotros vamos a poder compartir la buena nueva del Evangelio para todo el mundo. Así que mi nombre es Martín Cruz, soy santiagueño, Santiago del Estero, así que casi que somos vecinos, pero actualmente estoy residiendo en la provincia de Buenos Aires. Hace 8 años estoy en Buenos Aires y la verdad que han sido un tiempo muy especial donde me he podido perfeccionar. He estudiado en un Instituto Bíblico Río de la Plata. Hice 4 años, hice una especialidad en misiones y actualmente estoy a punto de terminar la licenciatura en teología. Dios me ha dado el privilegio de poder compartir su palabra en otros países, en diferentes provincias, y ha sido algo tan increíble, tan hermoso, pero todo empezó justamente en un espacio como este. Yo recuerdo, viví entre Santiago del Estero y Buenos Aires. Yo estuve viviendo en Tucumán 8 años. En Tucumán fue cuando empecé a sentir el hambre y la pasión por aprender más de su palabra. Y la verdad que eso fue lo que me llevó a mí a crecer más, y poco a poco Dios fue revelándose de una manera increíble. Pero todo empezó porque hubo un deseo. Como sé que hay un deseo en tu vida de poder aprender más de la palabra de Dios y no ser simplemente un hermano que va a la iglesia y nada más. Nuestra misión, una de nuestras misiones es a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para conocer, para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que vayamos a su palabra, a la Biblia. Hoy, bueno, yo la Biblia la tengo en un dispositivo para hacerlo más práctico, pero me imagino que usted tiene su palabra en el papel. No importa cómo lo tengamos, sino importa lo que hagamos. Todo aquel que tenga una Biblia tiene la responsabilidad de leerla y de estudiarla. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de aprenderla y por sobre todas las cosas ponerla por obra. Entonces, dicho esta presentación acerca de mi persona, Martín Cruz, yo quiero decirles que esta materia va a ser una materia donde vamos a tener un espacio para poder hacer un trabajo práctico, y vamos a tener
como prueba final un examen de todo lo que hemos estado viendo para poder usted desafiarse a poder ir más allá de lo que vemos en las clases, sino que puedan estudiar y poderla asimilarla en su conocimiento acerca de la palabra de Dios. Hay cosas que es necesario hacer, como por ejemplo, tener a mano la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer el libro de Génesis, y cada vez que usted se presente a tomar estas materias o cualquier otra materia, usted siempre tiene que tener su Biblia en su mano. Mientras usted vaya estudiando, mientras vaya tomando la materia, usted tiene la obligación de tener en su mano la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque de repente hay alguien que está del otro lado, en este caso yo. Usted tiene que verificar así, como en todas las áreas de la vida, usted tiene que pasar todo por su palabra. El filtro de aprendizaje tiene que ser su palabra. Podemos estudiar la Biblia, pero si no la tenemos a la Biblia en la mano, entonces es como que me creo todo lo que me dice el que está enseñando. Entonces usted, para esta materia, es indispensable que cada vez que se sume a cada clase, tenga la Biblia en sus manos. Bien, porque vamos a ir viendo a grandes rasgos lo que va diciendo el libro de Génesis, capítulo por capítulo. Dentro de esos 50 capítulos vamos a estar viendo qué tiene cada parte. Entonces es necesario que usted tenga su Biblia al momento de tomar la clase. La materia es una materia que requiere como base la lectura del libro en su totalidad. Usted tiene que leer la Biblia, el libro de Génesis, que es lo que vamos a ver, previo a cada clase, y durante la clase usted tiene que tener leída la materia, el libro de Génesis. Es necesario porque uno, mientras va dando la clase, va tocando temas que quizás usted nunca lo leyó, y de repente es la primera vez que lo escucha, entonces usted va a decir, ¿de qué me está hablando? Entonces lo ideal sería que, para que sea mucho más fácil el aprendizaje del libro de Génesis, que usted pueda tener una lectura previa del libro de Génesis y una lectura durante, vamos dando la clase. De esa manera vamos a facilitar el conocimiento de este libro. Entonces, usted tiene que tener una lectura previa, usted tiene que tener la Biblia en cada clase. Usted sabe que esta materia cuenta con un trabajo práctico y con un examen final. Y también tiene que saber que a medida de que los encargados del seminario, el Instituto Catedral, yo estoy dispuesto a poder responder toda duda que vaya surgiendo en la materia. De repente usted está tomando la materia, lo que yo voy dando, y de repente dice, esto no lo entiendo, no me surge, no puedo entender lo que está explicando, nunca lo leí, nunca lo vi, y de repente surge una duda. Entonces, para eso, de acuerdo a lo que los encargados del instituto lo digan, yo estoy dispuesto a responder cualquier consulta. Y para eso yo le propongo a los encargados de brindar un espacio donde usted pueda mandarme todas las preguntas en carácter de, quizás anónimo, si no se anima a decir quién es, en forma anónima, mande todas las preguntas que a usted les vayan surgiendo, y en un momento dado, en cualquier momento de las clases,
voy a responder todas las preguntas que me vayan llegando. Entonces, de esta manera vamos a poder afianzar más el conocimiento de la materia. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, los encargados van a determinar si es conveniente o no de pasar mi número de celular y usted me va mandando, o directamente mandársela a los encargados y que ellos me vayan mandando a mí cada pregunta que vayan surgiendo. Y en un momento dado, cuando veamos conveniente, vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Entonces, les pido por favor, querido hermano, usted no se quede con ninguna duda. Yo siempre digo, no hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. Así que decirle ahí al que está al lado, no seas tonto, pregunta. Y quizás a alguno no le surja, no le facilita preguntar. Quizás la pregunta de otro pueda responder la duda que tenga otro hermano. Por eso es importante que usted haga las preguntas. Anímese y haga todas las preguntas que quiera. A lo sumo voy a decirle, la voy a buscar, la voy a perfeccionar más para tratar de dar la respuesta más adecuada posible, porque obviamente como le dije, acá venimos a aprender ustedes y yo, y quizás hay cosas que van a surgir que quizás no las sepa contestar, pero eso es bueno porque si supiere todo, sería Dios, y nadie es Dios. Estamos aquí para edificarnos mutuamente. Entonces, quiero dar esa posibilidad a que usted pueda sacarse todas las dudas, toda pregunta. Y quizás no tocamos algunos temas y usted tiene dudas del libro de Génesis que hace años viene arrastrando. Aproveche esta materia de Génesis para poder preguntarla y vamos a responderlas entre todos. Así que le dejo esa ventana abierta para que usted pueda sacarse todas las dudas. Bien, entonces, dichas todas estas indicaciones, déjeme felicitarlo porque se ha metido en esto que es el estudio de la palabra de Dios. Literalmente vamos a abrir la Biblia desde el comienzo y quiero felicitarle porque la verdad que hay mucha gente que simplemente se queda con lo que se predica en la iglesia y nunca va más allá de lo que se comparte en la iglesia o en una célula o en una reunión especial. Usted es un valiente, usted es una valiente. La verdad que estoy muy contento de que se generen estos espacios para poder aprender la palabra de Dios, así que desde mi parte felicitarlo por esta valentía. Usted está pasando de un nivel a otro. Ustedes son los líderes del presente, son un potencial de liderazgo para este tiempo de la iglesia que tanto necesita de Dios. Pero no solamente necesita de una religión, sino necesita del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Son tiempos difíciles donde va a haber muchas confusiones, donde van a surgir filosofías, van a venir ideologías, van a intentar darnos vuelta a nuestra fe. Entonces nosotros debemos estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, no en una corriente filosófica que nos va a llevar como el viento de un lado para otro. Entonces me tomo esta atribución de felicitarle y siga adelante, persevere en esto, en esta materia y en las materias que van a seguir viniendo, que van a ser de mucha bendición. Usted tiene que perseverar porque Dios está para bendecir su vida a través del conocimiento de Cristo. Debemos crecer. En el libro de Hebreos dice, muchos de ustedes ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan de la leche espiritual, cuando ya deberían estar comiendo carne. Eso está en el libro de Hebreos. Y después le dice, pero estamos persuadidos que ustedes no son así, que ustedes van a ir por más
a la perfección. Entonces, sigan adelante. Yo les animo a que perseveren hasta el final. Dicha de esta introducción, esta presentación de la materia, vamos a meternos en sí, a empezar a dar la materia. Recuerde bien, no se quede con ninguna duda. Esto es importante, lo vuelvo a repetir. No se quede con ninguna duda, que las vamos a sacar todas. En lo posible, entre todos vamos a responder. Así que, queridos hermanos, Instituto Bíblico Catedral, vamos a empezar esta hermosa materia del libro de Génesis. Es algo tan hermoso, tan apasionante, que yo creo que va a ser de mucha motivación para que usted pueda seguir adelante. Así que vamos a arrancar. Vamos a empezar entonces esta primera parte de la materia para poder entrar a lo específico que a nosotros nos compete, que es el libro de Génesis. Es necesario empezar desde lo general. ¿Y qué sería lo general? La Biblia. Después de hacer una generalidad de la Biblia, vamos a hacer nos vamos a ir al Pentateuco, justamente lo que estamos viendo ahora mismo en la imagen. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, y vamos a llegar a lo específico, que es el libro de Génesis, que es lo que a nosotros nos compete en esta materia. Bien, de paso les puse acá a mi amigo el camaleón. Me pareció muy buena idea para que usted se ría ahora mismo de esta imagen. Así que vamos a empezar entonces desde lo general, que es la Biblia. La Biblia, ¿qué es la Biblia? Entonces vamos a hacer una mención de lo que nosotros la verdad, es el centro de nuestra vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bien, la mayor prueba, la mayor muestra de que Dios nos amó, del amor divino que Dios nos tiene a nosotros, es que Él se reveló a el hombre. Dios, el Todopoderoso, el que creó el universo, ese Dios tremendamente genio, capo, total, ese Dios poderoso, nuestro Padre, ese Dios decidió revelarse a la humanidad. Y esa es la mayor muestra de amor que Dios nos dejó a nosotros, que Él mismo, siendo Dios, siendo eterno, siendo poderoso, decidió Él mismo revelarse a nosotros. Bien, entonces, esta revelación de Dios a la humanidad quedó registrada nada más y nada menos que en la Biblia. Ahora, si bien es cierto, la revelación de Dios al hombre quedó grabada en la Biblia, nosotros debemos saber que la Biblia nació en un contexto cultural totalmente diferente al de nosotros. La Biblia está embestida de una cultura oriental, que es del otro lado del continente. Allí nació la Biblia, en cierta forma, por decirlo así. Está revestida de lenguaje oriental, de cultura oriental, de simbolismo oriental. Entonces, esto es necesario que nosotros sepamos que la Biblia tiene un contexto cultural totalmente diferente, pero aún así, el mensaje que tiene la Biblia es para toda la humanidad. Bien, a diferencia de otras religiones, a diferencia de los libros de otras religiones, los libros de las otras religiones nos cuentan que se reveló a un solo hombre. A un solo hombre se revela y ese solo hombre divulga esa religión. Sin embargo, nosotros tenemos la Biblia las 24 horas del día, los 365 días del año, donde Dios pretende, quiere, anhela revelarse a usted
y a mí, a toda la humanidad. Esa es la gran diferencia de la Biblia, que es nuestro libro de la vida, a diferencia de otros libros de otras religiones. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, la Biblia es una biblioteca, como podemos ver, es una biblioteca de 66 libros. 66 libros que fueron escritos por 40 autores. 40 autores que escribieron a través de 1500 años. Fíjense lo poderoso, lo tremendo, lo increíble que es el mensaje de la Biblia. 66 libros contiene la Biblia, escrito por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años en la historia de la humanidad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos han intentado decir que la Biblia es un libro que está pasado de moda, pero aún sigue siendo, como les decía al comienzo, el contenido de la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Por eso es que por más que han querido apagar a la Biblia, han querido quemarla en muchos tiempos a la Biblia, quisieron hacerla desaparecer, nosotros la seguimos teniendo al día de hoy porque Dios es un Dios vivo que en su palabra nos quiere revelar el gran propósito que tiene para nuestra vida y para la iglesia en general. Bien, la Biblia tiene un mensaje, un solo tema. Todos los 66 libros, los 40 autores y a través de toda la historia de la humanidad, hay un solo mensaje que sobresale en la Biblia, que es la redención del hombre. Desde el principio, desde el Génesis, que lo vamos a ver, la Biblia contiene un solo mensaje que es la redención del hombre. Entonces, la Biblia, como vemos aquí, el tema se divide en el Antiguo Testamento, que nos habla de la preparación del Redentor. Tenemos los Evangelios, que es la manifestación del Redentor Jesucristo. Tenemos los Hechos, que nos habla de la proclamación del mensaje del Redentor. Tenemos las epístolas, que son la explicación de la obra del Redentor. Y tenemos como última parte el Apocalipsis, que es la consumación de la obra del Redentor, que es la eternidad de aquellos que creyeron en Jesucristo como su único Señor y Salvador. La consumación de la obra del Redentor es pasar una eternidad con nuestro hermoso Dios. Así que esto es algo increíble, que todo esto, la Biblia, gire alrededor de un solo mensaje, que es la redención del hombre. Dios eligió a un pueblo. Dios eligió al ser humano, al pueblo hebreo, con tres fines. Como usted puede leer acá, el pueblo hebreo fue elegido para ser el depositario de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la primera parte, porque la revelación de Dios fue progresiva. Entonces Dios empezó hablando al pueblo hebreo para que ellos sean el depositario de la palabra de Dios. El otro fin es para que sea testigo del único Dios verdadero a las naciones, que es nuestro Señor Jesucristo, y para que por medio del pueblo hebreo viniera a este mundo el Redentor, nada más y nada menos. Entonces, vamos a hablar del Antiguo Testamento, que se divide según su contenido. Bien, el Antiguo Testamento está dividido en diferentes partes que están caracterizados por el contenido que tienen.
vamos a ver el Pentateuco o ley que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Son los 5 libros que les estaba comentando. La historia que va desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, que son 12 libros. Vamos a ver la poesía que va desde el libro de Job hasta Cantares, que son 5 libros, y vamos a ver la profecía que va desde Isaías hasta Malaquías, que son 17 libros, 17 profetas, divididos en profetas mayores, profetas menores. Estos son el contenido del Antiguo Testamento. Bien, hasta acá creo que es a modo de información lo que estamos viendo ahora para introducirnos al libro de Génesis. Hablamos de la Biblia, hemos hablado de que nos muestra cómo Dios se reveló al hombre, que el mensaje central de la Biblia es la redención del hombre. Hemos visto que toda la Biblia se divide en partes de acuerdo al contenido, y hemos visto que el Antiguo Testamento se divide también en 4 partes, que es el Pentateuco, la historia, la poesía y la profecía. Entonces así llegamos al punto intermedio, que es el Pentateuco, que vimos. El Pentateuco es el libro en 5 tomos. Bien, el Pentateuco se le dice así porque viene de una versión griega que significa penta, 5, el libro de 5 tomos, como decimos ahí. Los judíos lo llaman la ley. Para los judíos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eran ley. Era la ley lo que regía su estilo de vida, regían su creencia, cómo debían dirigirse. Todo lo que ellos hacían estaba regido por el Pentateuco, por los 5 primeros libros que ellos le decían la ley o la ley de Moisés. Entonces, el autor, no, si bien es cierto, el Pentateuco en sí no menciona que haya sido escrito por Moisés en su totalidad. Vemos en otras partes de la Biblia que sí apuntan a que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fue escrito por Moisés. Bien, en ciertas partes el Pentateuco nos habla, pero por sobre todas las cosas, el mismo Jesús en el Nuevo Testamento menciona que cuando que la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros, corresponden a Moisés, cuando dice la ley de Moisés en muchas partes de la Biblia, como en Juan 5:46, después lo puede buscar, Juan 5:46, Mateo 8:4, 19:8, y entre otras más. Aún así, más allá de que el Antiguo Testamento, en varias partes del Antiguo Testamento dicen que es escrito por Moisés, a pesar de que en el Nuevo Testamento se habla y que el mismo Jesús dice que la ley, cuando habla de la ley, habla del Pentateuco, dice que fue atribuida a Moisés. A pesar de todo esto, existe un grupo que se llama la Alta Crítica, que son unos eruditos que se encargan a estudiar la Biblia en toda su historia. Esta gente, la Alta Crítica, ellos piensan que en realidad el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que fueron unos libros que fue armando, que se fueron juntando y que fueron escritos más o menos en la época de Esdra, el escriba, que fue más o menos alrededor del 444 a.C. Pero bueno, esa es una opinión en contra de que el Pentateuco fue escrito
por Moisés. Pero nosotros en esta materia, y desde mi punto de vista, yo confirmo y digo, y quiero que usted pueda tener ese criterio también al leer algunas partes de la Biblia, de que el Pentateuco sí fue escrito por Moisés, a pesar de que hayan algunos que digan que no, pero al fin y al cabo no modifica nuestra fe. Que haya sido escrito o no haya sido escrito, el mensaje es el inicio de la redención. ¿Bien? O sea, no nos cambia de nada. El ambiente del mundo bíblico, se dice que cuando Abraham llegó a Palestina, en Palestina ya era un puente importante entre los centros culturales y políticos de aquella época. Al norte se hallaba el imperio hitita, al suroeste estaba Egipto, al oriente y al sur estaba Babilonia y al noroeste el imperio asirio. O sea que los israelitas estaban ubicados en un sector muy privilegiado. Estaban rodeados de civilizaciones muy poderosas y muy predominantes en la época, que estaban en crecimiento. La mayoría de los historiadores consideran que la llanura del Sinar estaba situado entre el río Éufrates y Tigris. Y en este lugar iba a ser la cuna de la primera civilización importante, que era la civilización de los Sumer. Los sumeritas eran ciudades muy florecientes, habían organizado el gobierno en ciudades, en estados, y también habían utilizado metales y habían perfeccionado el sistema de escritura, que para ese momento era algo increíblemente un avance para el desarrollo de la humanidad en la tierra, que era algo nuevo para ellos, digamos. ¿Por qué es importante decir esto? Algunos dicen que incluso Abraham, cuando va a Egipto, vamos a verlo más adelante cuando empecemos a Génesis, dice que algunos historiadores piensan que cuando Abraham llegó a Egipto ya había pirámides que tenían más de 500 años. Y esto no es muy difícil de creer, ya que Génesis no es un libro cronológico, sino más bien es un libro que nos va contando sucesos que no pueden ser, ya lo vamos a ver más adelante también, esto no puede ser puesto en una línea cronológica, no se pueden sumar los años ni nada, porque es un método que Moisés utilizaba para escribir el Pentateuco. Bien, la región donde se desarrolla la primera civilización es llamada la fértil Media Luna, por la forma del territorio que abarca. Se extiende en forma circular. Ahora vamos a ver el mapa. Vamos a ver que aquí, este sector que vemos en forma de media luna, una media luna con dulce de leche, esta es la región donde se desarrolló las primeras civilizaciones importantes de la historia, en la historia de la humanidad. Es probable que en esta tierra hayan surgido las más grandes civilizaciones. Bien, este territorio, ustedes los pueden ver, es un territorio que constantemente estaba siendo bien regado por lluvias. Era un lugar especial para la agricultura, para criar animales. Eran ríos caudalosos que como el Éufrates, el Tigris y el Nilo y el Orontes
hacían posible de que todas estas actividades sean productivas. Bien, en el interior de esta región se encontraba el desierto arábigo, que es esta parte. Recuerden, esta zona gris es la famosa media luna fértil y esta parte de abajo estaba el desierto arábigo, donde había muy pocas personas que vivían, porque obviamente usted más o menos conoce lo que implica vivir en un desierto, donde no hay muchas aguas, las lluvias son escasas, y el calor por las mañanas y el frío extremo muchas veces hacen que la supervivencia sea muy difícil para el ser humano. Bien, entonces ahí surgieron los amorreos, los babilonios, los asirios y los persas. Pero lo más importante para nosotros que estamos estudiando la Biblia es que en este sector habitó el pueblo escogido de Dios, y aún más aquí sería donde nacería el Salvador del mundo entero, que es Jesucristo. Aparentemente algunos dicen que es el actual país Irak, que están ahora. Probablemente algunos dicen que en este sector estuvo el jardín del Edén, y quizás en este sector haya sido donde se levantó la torre de Babel, que lo vamos a ver también más adelante. La torre de Babel, que produjo algo increíble en la historia de la humanidad. Entonces, repasando un poco la Biblia. La Biblia, entonces, hemos visto que es un libro, es una biblioteca de 66 libros escritos por 40 autores a lo largo de 1500 años. El único mensaje en todo es el mensaje de que la redención del ser humano, del hombre, donde Dios decide revelarse Él mismo a la humanidad. Vamos a ver que en la Biblia se va a dividir, el tema de la Biblia en general se divide en Antiguo Testamento, que es la preparación del Redentor, los evangelios, la manifestación del Redentor, los hechos, proclamación del mensaje del Redentor, y las epístolas, la explicación de la obra del Redentor. El Apocalipsis es la consumación. Entonces, hemos visto también que el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, en la historia, en la poesía y en las profecías, donde nosotros vamos a empezar a abrir la Biblia y nos encontramos con el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y el autor, aunque muchos dicen que, aunque hay algunos que dicen que no, el autor fue Moisés. La Biblia misma lo dice en algunas partes del Antiguo Testamento, hasta el mismo Jesús menciona que el Pentateuco fue autoría de Moisés. Entonces hemos visto que Palestina, el lugar donde se originó la mayor parte, esta sería la media luna fértil que hemos visto. Si usted puede agarrar el mapa lo puede estudiar. De este lado está Egipto. Este es el Mar Rojo por el que cruza el pueblo de Israel. Y esta es Canaán, que era la tierra prometida. Israel estaba aquí. El lugar que Dios tenía preparado para su pueblo era esta región, que junto a esta franja era la famosa media luna fértil, un lugar increíblemente bello para vivir, para trabajar, para producir, pero a la vez siempre estuvo rodeado de grandes imperios como los asirios, Babilonia, Egipto mismo, donde más adelante iban a tener un papel muy importante en el desarrollo del pueblo de Dios,
que lo vamos a ir viendo también a lo largo de la historia de la humanidad, del pueblo de Dios. Vamos a ver la gran influencia que de estos grandes imperios han tenido sobre el pueblo de Dios. Bien, hasta aquí hemos llegado con la primera clase, recordando de que nosotros tenemos por delante una gran tarea, que es en lo posible poder tener al día la lectura del libro de Génesis a grandes rasgos, si es posible. Vamos a empezar a leer el libro de Génesis y para la próxima clase, la segunda clase, vamos a empezar a hablar de lo que es el Génesis, el inicio de todas las cosas, que es lo que a nosotros nos compete. Era necesario hacer este pantallazo porque muchas veces agarramos los libros o partes de la Biblia sin saber lo que en su conjunto nos está hablando. Entonces, la próxima clase vamos a estar hablando del Génesis y sus divisiones, y vamos a ver la primera parte, la primera división, que es la historia primitiva, hasta la creación del universo. Así que les pido, mis queridos hermanos, que puedan estar leyendo el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En lo posible puedan leer y puedan ir viendo, anotando todas aquellas cosas que a ustedes les llaman la atención. Recuerden que vamos a estar generando este espacio donde usted va a poder preguntar, sacarse todas las dudas. Eso lo van a definir bien los encargados del instituto, de cómo van para hacerme llegar las dudas que usted tenga. Pero por lo pronto usted vaya leyendo el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, repase. Yo voy a estar pasando estos PowerPoint, vamos a estar pasándolo para que usted lo tenga para el día del examen y que lo pueda estudiar y que pueda incorporarlo al conocimiento de la Biblia. Así que creo que no dije, pero lo dije, no sé si lo dije, pero yo actualmente estoy en Buenos Aires, en la iglesia Tiempo de Restauración, y vamos a estar compartiendo esto y vamos a estar orando para que usted pueda acceder a estos materiales que estamos pasando. Otra cosa más, me estaba olvidando, todo el trabajo que estoy exponiendo, aparte de la Biblia, que es nuestro primer material, el libro que yo recomiendo, que si usted lo puede tener y lo puede conseguir, es el libro de El Pentateuco, del autor Pablo Hoff. Este es un libro bastante accesible en cuanto a la interpretación. La mayor parte del trabajo que voy a exponer está basado en el pensamiento de este libro, que es tan hermoso y tan rico en los comentarios teológicos. Obviamente, como primer material, la Biblia misma, la lectura bíblica, que eso no lo cambia nada. Bien, así que mi querido hermano, yo les dejo mis saludos y bendiciones y que Dios le bendiga a usted. Amén.